Reinhard Heydrich nació el 7 de marzo de 1904 y es recordado como uno de los más temidos y eficaces oficiales de las SS en la Alemania nazi. Su relación con Adolf Hitler fue compleja y marcada por la ambición, la lealtad y, sobre todo, el terror. Desde su ascenso en el régimen nazi, Heydrich se destacó por su capacidad para implementar políticas brutales y por su cercanía a los círculos más altos del poder, lo que eventualmente lo convirtió en un potencial candidato para suceder a Hitler. Se unió a las SS en 1931 bajo la dirección de Heinrich Himmler, quien rápidamente reconoció su talento para la organización y la represión. 3 años más tarde, Heydrich fue nombrado jefe de la Gestapo, donde supervisó la eliminación de opositores políticos y la consolidación del poder de las SS. Su papel en la creación del servicio de inteligencia de las SS lo posicionó como un jugador clave en la estructura de seguridad del Tercer Reich. A medida que la Segunda Guerra Mundial avanzaba, Heydrich se convirtió en director de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, donde tuvo un papel fundamental en la implementación de la solución final al problema judío, un plan que resultó en el genocidio de millones de personas. La relación entre Hitler y Heydrich fue una de admiración mutua y dependencia. Hitler necesitaba a hombres como Heydrich para llevar a cabo su visión del Tercer Reich, y Heydrich, a su vez, se benefició de la cercanía al líder. Heydrich, el hombre frío y calculador, tenía una relación casi simbiótica con Hitler. Se decía que Hitler veía en él una extensión de sí mismo, alguien que podía confiar ciegamente en llevar a cabo las tareas más horribles sin un atisbo de duda o remordimiento. También era considerado por muchos como un posible sucesor de Hitler, debido a su habilidad para manejar la intrincada burocracia del régimen y su disposición para llevar a cabo las políticas más extremas. Hitler, que valoraba la lealtad y la competencia, se sentía atraído por la imagen de Heydrich como un líder fuerte y decidido. A menudo se decía que Heydrich poseía una mente brillante y una capacidad excepcional para la organización y la planificación, lo que lo hacía destacar entre sus contemporáneos. No eran pocos los que temían que, de haber vivido más tiempo, Heydrich podría haber llegado a desafiar la propia autoridad de Hitler. En particular, Hermann Göring y Heinrich Himmler desconfiaban de Reinhard Heydrich por razones que se entrelazaban con la dinámica de poder y sus ambiciones personales. Fue aquella ambición la que generó recelos con los otros 2 jerarcas del régimen, quienes veían a Heydrich como un posible rival. Göring, como ministro de Aviación y creador de la Gestapo, mantenía un control significativo sobre la policía secreta. Aunque inicialmente apoyó a Heydrich, su creciente poder y la cercanía con Himmler comenzaron a preocuparlo. Göring temía que Heydrich pudiera utilizar su influencia para socavar su autoridad, especialmente en un contexto donde el liderazgo nazi estaba marcado por luchas internas. Por su parte, Himmler, aunque colaborador cercano de Heydrich, también experimentó tensiones. Necesitaba a Heydrich para ejecutar sus planes de expansión de las SS, pero al mismo tiempo, la capacidad de Heydrich para actuar de manera autónoma y su ambición personal generaban desconfianza. Himmler era consciente de que Heydrich podría ser visto como una amenaza a su propia posición como jefe de las SS, lo que lo llevó a mantener una relación de respeto, pero también de cautela hacia él. En septiembre de 1941, Hitler nombró a Heydrich protector del Reich en funciones de Bohemia y Moravia, un cargo que le otorgó amplios poderes para reprimir la resistencia en el territorio checo. Naturalmente, su administración se basó en el miedo y la violencia, consolidando su reputación como el carnicero de Praga. A mediados de 1942, Heydrich fue víctima de un atentado en Praga, donde resultó gravemente herido. A pesar de que Hitler maldijo la mala suerte de Heydrich y su costumbre de viajar en un vehículo descapotable, su muerte a los pocos días dejó un vacío en la estructura de poder del Tercer Reich. El propio Führer, en el funeral de su colaborador, lo describió como uno de los mejores nacionalsocialistas, uno de los más acérrimos defensores del concepto del Reich alemán y uno de los mayores enemigos de todos los enemigos de este Reich. Ese mismo día, Hitler le otorgó la Orden Alemana, la más alta distinción del régimen. La máquina de represión, cómo Heydrich unificó la Gestapo y la Kriminalpolizei,
Reinhard Heydrich se convirtió en el arquitecto del terror nazi tras la unificación de la Gestapo y la Kriminalpolizei. La consolidación de estos cuerpos policiales en una sola organización bajo su mando fue un movimiento estratégico crucial que fortaleció enormemente la capacidad del régimen para la represión interna. Todo empezó en enero de 1933, cuando Adolf Hitler ascendió al poder y los nazis comenzaron a establecer un estado policial. En abril de ese año, Heinrich Himmler fue designado jefe de la Policía Política de Baviera y Heydrich, con su ambición desmedida, fue puesto al frente de la Gestapo prusiana para 1934. La Gestapo al principio se centró en sofocar la disidencia política, persiguiendo comunistas, socialistas y otros enemigos percibidos del Estado. El 17 de junio de 1936, un día que se marcó en la historia con cinismo, Himmler fue nombrado jefe de la policía alemana. Bajo su liderazgo, las fuerzas policiales fueron reorganizadas en dos ramas, la Ordnungspolizei y la Sicherheitspolizei. Esta última, la joya de la corona, integraba la Gestapo y la Kriminalpolizei. Heydrich fue designado jefe de la recién formada Sicherheitspolizei. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939, el poder de Heydrich no hizo más que expandirse. Fue nombrado jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, la Reichssicherheitshauptamt, que abarcaba la Sicherheitspolizei, el Sicherheitsdienst y otras agencias de seguridad. Este papel colocó a Heydrich en el centro de las operaciones de seguridad nazi, permitiéndole coordinar esfuerzos tanto contra enemigos internos como externos. Heydrich visualizaba la Reichssicherheitshauptamt como una administración combativa, capaz de adaptarse rápidamente a las circunstancias cambiantes y ejecutar sus políticas con brutal eficacia. La centralización del poder bajo la Reichssicherheitshauptamt permitió una estructura de mando unificada que facilitaba la coordinación de la recopilación de inteligencia, la vigilancia y las operaciones de represión en toda la Europa ocupada por los nazis. Heydrich personalmente supervisó una vasta red de informantes y agentes utilizando el SD para la recopilación de inteligencia, mientras que la Gestapo se encargaba de la aplicación de las leyes. La Kriminalpolizei, bajo su mando, participaba cada vez más en la represión política. La organización dependía en gran medida de la vigilancia y la inteligencia. El SD mantenía extensos archivos sobre individuos, monitoreando la opinión pública y la disidencia. Esta red de inteligencia permitía a los nazis atacar preventivamente posibles amenazas. Registros domiciliarios, interrogatorios y arrestos se volvieron algo cotidiano, a menudo basados en meras sospechas o denuncias. El terror era la herramienta principal para mantener el control. La Gestapo y la Sicherheitspolizei operaban con casi total impunidad, deteniendo a personas sin juicio bajo el pretexto de custodia protectora. Esta práctica les permitía arrestar a cualquier persona considerada una amenaza, incluidos disidentes políticos, judíos y otros grupos marginados. Los métodos de interrogatorio de la Gestapo eran brutales e incluían la tortura. Los detenidos a menudo enfrentaban abusos físicos para extraer confesiones o información. El uso del terror psicológico también era prevalente, ya que las personas temían no solo por su propia seguridad, sino también por la de sus familias. Para lograr sus objetivos, Heydrich se rodeó de un selecto grupo de hombres de confianza para ejecutar las políticas de terror y represión. Estos individuos fueron clave en la unificación de la Gestapo y la policía criminal, así como en la implementación del Holocausto. Uno de ellos, Werner Best, quien sirvió como el adjunto de Heydrich y más tarde como jefe del Departamento de Policía Política de la Reichssicherheitshauptamt. Su formación jurídica le permitió darle un aire de legitimidad a las acciones extrajudiciales de la Gestapo, siempre con una sonrisa sardónica. Pero Best no solo formuló políticas sobre el tratamiento de los judíos y disidentes políticos, sino que también administró territorios ocupados. Otro ejemplo es el de Walter Schollenberger, el cerebro detrás de la organización y administración de la Gestapo, encabezando el Departamento Segundo de la Reichssicherheitshauptamt. Su habilidad para la administración policial ayudó a desarrollar métodos operativos efectivos, particularmente en inteligencia y vigilancia. Schollenberger era tan leal a Heydrich como un perro a su amo.
Franz Six, por otro lado, colideró los Einsatzgruppen, esas encantadoras unidades móviles de exterminio responsables de fusilamientos masivos en territorios ocupados. Six era el ideólogo perfecto, siempre dispuesto a llevar a cabo las órdenes de Heydrich sin cuestionamientos, exterminando judíos y cualquier otro grupo indeseable con una eficiencia casi admirable. Lina Heydrich, el rostro oculto de la familia aria nazi. Nacida como Lina Mathilde von Osten, el 14 de junio de 1911, esta mujer sería la esposa de Reinhard Heydrich desde diciembre de 1931. Esta unión marcó el comienzo de una familia que encarnaría los ideales de la familia aria, promovidos devotamente por el régimen nazi. Lina, hija de un aristócrata alemán menor, se unió al partido nazi en 1929, influenciada por su hermano Hans, miembro activo de la Sturmabteilung. La familia Heydrich comenzó su vida junta en Hamburgo, donde Lina animó a Reinhard, después de haber sido despedido de la Marina debido a un escándalo, a seguir una carrera en las SS. Esta decisión resultó fundamental, ya que Reinhard ascendió rápidamente de rango y se convirtió en el jefe del servicio de inteligencia de las SS, el Sicherheitsdienst. A medida que la carrera de Reinhard florecía, Lina asumió el papel de ama de casa tradicional, administrando el hogar y cuidando a sus hijos. Las exigencias del trabajo de Reinhard a menudo lo mantenían alejado de casa, lo que provocaba tensiones en su matrimonio. Con todo y las dificultades, en total tuvieron 4 hijos, cada uno de los cuales jugó un papel en la narrativa familiar durante y después de la guerra. Su primer hijo, Klaus, nació en 1933, seguido de Haider un año después. A pesar de la estricta educación y la expectativa de grandeza, Klaus fue un niño que apenas tuvo la oportunidad de serlo. La trágica muerte del mayor en un accidente de tráfico con tan solo 10 años afectó profundamente a Lina, quien reaccionó con intenso dolor y enojo, exigiendo justicia contra el conductor involucrado. Por su parte, Haider se convirtió en el receptor de todas las expectativas frustradas. Creció en un ambiente de paranoia, donde cada movimiento era vigilado, cada error castigado. Silke, nacida en el 39, fue la primera hija de la pareja y se convirtió en un motivo de orgullo para Reinhard, quien era conocido por mimarla. Marte, el menor, nació pocas semanas antes de la muerte de Reinhard, en el 42. Los niños fueron criados en un ambiente impregnado de la ideología nazi, y Lina les inculcó los valores de superioridad aria y lealtad al régimen. Pero la noble vida que presentaban al exterior era una fachada. Detrás de las puertas se gestaba un infierno privado. A menudo se decía que Lina, con su rigidez y fervor, era incluso más fanática que su esposo, inculcando en sus hijos no solo los valores nazis, sino también un desprecio absoluto por cualquier forma de debilidad o disidencia. El papel de Lina como madre estaba entrelazado con las ambiciones políticas de su marido. Se ocupaba de la casa en su finca de Jungfernbreschan, donde la familia vivió hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Los informes indican que mantuvo un hogar estricto, además de la supervisión de los trabajos forzados, una práctica que se alineaba con la explotación de los pueblos conquistados por parte del régimen nazi. Los testigos se hacían eco de cómo abusaba físicamente de estos trabajadores. El estilo de vida de la familia se caracterizó por los privilegios que les otorgaba la posición de Reinhard. Disfrutaban de una cómoda vida hogareña, que incluía actividades de ocio como la equitación y el croquet, reflejando los ideales burgueses de la época. Los esfuerzos de Lina por defender la imagen de una familia aria ideal eran evidentes en sus apariciones públicas y en la forma en que presentaba a sus hijos. A menudo enfatizaba su linaje ario y la importancia de sus roles en el Estado nazi. Pero Lina enfrentó los desafíos de la viudez en un panorama político que cambiaba rápidamente. Permaneció en Checoslovaquia durante un tiempo, administrando la finca y a sus hijos bajo la atenta mirada de Heinrich Himmler, quien asumió un papel protector sobre ella. Después de la guerra, cuando la familia Heydrich huyó del avance de las fuerzas soviéticas, finalmente regresaron a Fehmarn, donde Lina intentó reconstruir sus vidas. En los años siguientes, Lina buscó defender el legado de su marido y publicó una memoria en 1976, titulada Vivir con un criminal de guerra.
En esta obra, retrató a Reinhardt como un devoto hombre de familia, una víctima de las circunstancias más que un perpetrador de horrores, alejándolo de las atrocidades cometidas durante el Holocausto. Su narrativa tenía como objetivo defender los ideales de la familia aria, a pesar de la abrumadora evidencia del papel de su marido en los crímenes del régimen nazi. Einsatzgruppen, la historia de los grupos móviles de muerte nazi. El carnicero de Praga desempeñó un papel crucial en la creación y dirección de los Einsatzgruppen durante la Segunda Guerra Mundial. Estos grupos móviles de asesinato, formados principalmente por personal de las SS y la policía, fueron responsables de la sistemática eliminación de civiles considerados enemigos de la Alemania nazi en los territorios ocupados de la Unión Soviética. Los Einsatzgruppen se originaron en el Einsatzkommando ad hoc, creado por Heydrich para asegurar edificios y documentos del gobierno tras el Anschluss en Austria en marzo de 1938. Inicialmente parte de la Sicherheitspolizei, 2 unidades de Einsatzgruppen fueron estacionadas en los Sudetes en octubre de ese año. Cuando la acción militar resultó innecesaria debido al Acuerdo de Múnich, los Einsatzgruppen fueron asignados a confiscar documentos gubernamentales y policiales, asegurar edificios del gobierno, interrogar a altos funcionarios públicos y arrestar a hasta 10.000 comunistas checos y ciudadanos alemanes. Desde septiembre de 1939, la Oficina Principal de Seguridad del Reich tenía el mando general de los Einsatzgruppen. Como parte de la campaña para eliminar los llamados elementos indeseables de la población alemana, de septiembre a diciembre de ese año, los Einsatzgruppen participaron en la Acción T4, el programa de eutanasia nazi. En respuesta al plan de Adolf Hitler de invadir Polonia el 1 de septiembre, Heydrich organizó 4 Einsatzgruppen para acompañar al ejército alemán. Estos grupos fueron responsables de la Intelligenzaktion y la Operación Tannenberg, en las que se asesinó a miles de polacos, incluidos intelectuales, sacerdotes, maestros y miembros de la nobleza. Se dice que las víctimas fueron disparadas mientras intentaban escapar. Casi año y medio más tarde, Heydrich transmitió verbalmente la orden de matar a los judíos soviéticos a la escuela SIPO-NCO en Prečc, donde los comandantes del reorganizado Einsatzgruppen estaban siendo entrenados para la Operación Barbarroja. En la primavera del 41, Heydrich y el primer intendente de la Wehrmacht Heer, general Eduard Wagner, completaron con éxito las negociaciones de cooperación entre el Einsatzgruppen y el ejército alemán para permitir la implementación de las tareas especiales. Tras el acuerdo de Heydrich-Wagner, el 28 de abril de ese mismo año, el mariscal de campo Walter von Brauchitsch ordenó que cuando comenzara la Operación Barbarroja, todos los comandantes del ejército alemán debían identificar y registrar de inmediato a todos los judíos en las áreas ocupadas de la Unión Soviética y cooperar plenamente con el Einsatzgruppen. De acuerdo con el intento alemán de llevar a cabo una guerra ideológica de aniquilación en la Unión Soviética, Heydrich, como líder de la Reichssicherheitshauptamt, ordenó a los comandantes de los Einsatzgruppe que mataran sistemáticamente a los civiles que se consideraran enemigos de la Alemania nazi. Los objetivos de estos asesinatos incluían a los civiles judíos, los romaníes gitanos, los oficiales del Partido Comunista Soviético y cualquier otra persona que se considerara políticamente o racialmente peligrosa. A medida que el ejército alemán se adentraba en territorio soviético, los Einsatzgruppen seguían a las tropas y llevaban a cabo operaciones de masacre. Inicialmente, el personal de los Einsatzgruppe, asistido por auxiliares de policía reclutados localmente y otras unidades de las SS y de la policía alemana, disparaba principalmente a los hombres judíos. A finales de julio del 41, tras el despliegue de unidades con más personal de las SS y de la policía en la Unión Soviética ocupada, estas unidades, incluidos los Einsatzgruppen, comenzaron a aniquilar a comunidades judías completas, sin discriminar a hombres, mujeres y niños. 4 Einsatzgruppe del tamaño de un batallón y varios batallones de policía fueron desplegados por la Unión Soviética. El Einsatzgruppe A avanzó desde Prusia Oriental a través de Lituania, Letonia y Estonia hacia Leningrado. Sus integrantes masacraron a los judíos en Kovno, Riga y Vilna. El Einsatzgruppe B
Partió desde Varsovia en la Polonia ocupada y se movió hacia Bielorrusia y Smolensk. El Einsatzgruppe C avanzó desde Cracovia a través de Ucrania occidental hasta Kiev. El Einsatzgruppe D se movió desde Rumanía a través de Odessa hasta el Cáucaso. En total, los Einsatzgruppen y otras unidades policiales asesinaron a aproximadamente 1 millón de judíos en la Unión Soviética durante aquellos 2 años, desde 1941. Heydrich desempeñó un papel crucial en la creación, organización y dirección de estos grupos de asesinato masivo, contribuyendo significativamente al Holocausto. Bajo su dirección, los Einsatzgruppen no solo se convirtieron en máquinas de asesinato eficientes, sino que también simbolizaron la aplicación más extrema de la ideología nazi. Heydrich no dejó nada al azar. Cada detalle de las operaciones de los Einsatzgruppen fue meticulosamente planificado y ejecutado con una precisión letal. Los informes detallados enviados a Berlín registraban el número de muertos, las localidades de las masacres y las razones detrás de cada asesinato. Los hombres a su cargo tampoco eran meros soldados, eran seleccionados cuidadosamente para ser instrumentos de su voluntad, cada uno una extensión de su odio y su deseo de pureza racial. Esos hombres, endurecidos y sin piedad, no necesitaban incentivos. Su fe ciega en la ideología nazi y su obediencia incuestionable a Heydrich eran suficientes. Las operaciones de los Einsatzgruppen tuvieron un impacto devastador en las comunidades judías de la Unión Soviética. Aldea tras aldea, las poblaciones fueron aniquiladas y los pocos sobrevivientes se enfrentaron a una vida de constante miedo y persecución. Las técnicas variaban, pero el resultado siempre era el mismo: la eliminación sistemática de grandes grupos de personas. Los fusilamientos en masa eran la táctica más común, pero también se empleaban métodos más eficientes como el uso de camiones de gas, donde las víctimas eran asfixiadas mientras eran transportadas a lugares remotos para ser enterradas. Las fosas comunes, donde miles de hombres, mujeres y niños yacían enterrados, se convirtieron en testigos mudos de la brutalidad de la guerra. Heydrich supervisó personalmente las operaciones, asegurándose de que no hubiera desviaciones de su objetivo final: la completa eliminación de cualquier resistencia a la dominación nazi. Destrucción bajo la luna. Cómo un telegrama desató la Kristallnacht. La noche del 9 de noviembre de 1938, un espectáculo degradante se desplegó bajo la luz de la luna, orquestado por los altísimos funcionarios del partido nazi. El mismísimo Reinhard Heydrich, jefe de la policía de seguridad, se pavoneaba en su papel de titiritero siniestro, asegurándose de que todo saliera según lo previsto. La chispa que encendió el mechero fue el asesinato de Ernst von Rath, un funcionario de la embajada alemana en París, a manos de un joven judío polaco, Herschel Greenspan. El pobre Greenspan, desesperado por la reciente expulsión de su familia y miles de otros judíos polacos de Alemania, decidió hacer algo drástico. Se plantó frente a von Rath y disparó. Ante esta situación, Joseph Goebbels, el maestro de la propaganda, no perdió tiempo en avivar las llamas del odio con un discurso que era más veneno que palabras. Con una retórica incendiaria preparó el terreno para lo que vendría. Las SA y la juventud hitleriana, siempre dispuestos a una buena sesión de vandalismo, se lanzaron a la acción. Vestidos de civil, claro, para que pareciera un espontáneo levantamiento popular. A la 1:20 de la madrugada del 10 de noviembre, Heydrich envió un telegrama. Las instrucciones del documento eran claras. Este decía textualmente, entre otras cosas: solo se pueden llevar a cabo acciones que no pongan en peligro la vida o la propiedad de los alemanes. Por ejemplo, quemar sinagogas solo cuando no exista amenaza de incendio en los alrededores. Los almacenes y residencias de los judíos solo podrán ser destruidos, pero no saqueados. La policía tiene instrucciones de supervisar el cumplimiento de esta orden y arrestar a los saqueadores. En las calles comerciales se debe tener especial cuidado en que los comercios no judíos estén completamente protegidos contra daños. Los ciudadanos extranjeros, aunque sean judíos, no podrán ser molestados. Tan pronto como el curso de los acontecimientos de esta noche permita que los agentes de policía asignados sean utilizados para este fin, se arrestará en todos los distritos a tantos judíos, especialmente a los judíos adinerados, como puedan ser alojados en los centros de detención existentes. Por el momento,
Solo se arrestará a judíos varones sanos cuya edad no sea demasiado avanzada. Inmediatamente después de que se hayan llevado a cabo las detenciones, se debe contactar con los campos de concentración apropiados para colocar a los judíos en los campos lo más rápido posible. Se debe tener especial cuidado en que los judíos arrestados sobre la base de esta instrucción no sean maltratados. Firmado: Reinhard Heydrich, general de división de las SS, jefe de la policía de seguridad nazi. Todo tenía que ser hecho con la precisión de un relojero suizo, la eficiencia germánica al servicio del odio, y por supuesto que recuperaran los archivos de las comunidades judías antes de destruir las sinagogas. Porque incluso en medio del caos la burocracia debe continuar. Las calles se llenaron de cristales rotos, dando origen al nombre Noche de los Cristales Rotos. Unos 1.400 templos ardieron esa noche, mientras que los negocios judíos eran despedazados con una eficiencia que hubiera hecho sonrojar a un saqueador vikingo. Pero no solo se trataba de romper cosas. Los judíos fueron golpeados, humillados y asesinados. Unos 30.000 fueron arrestados y enviados a campos de concentración. El régimen nazi intentó vender la Kristallnacht como una reacción espontánea del pueblo alemán a la muerte de von Rath. Como si millones de personas se hubieran despertado esa mañana pensando: hoy es un buen día para un pogromo. Pero la planificación y coordinación detrás de los ataques demostraron lo contrario. Una operación tan meticulosa solo podía ser orquestada por un gobierno que había declarado al pueblo judío como su enemigo. El gobierno impuso una multa de 1.000.000 de marcos a la comunidad judía para cubrir los daños causados. Sí, los mismos judíos que habían sido atacados y cuyas propiedades habían sido destruidas, ahora tenían que pagar por ello. Este evento marcó un cambio en la política del régimen nazi. Hasta entonces, las medidas antisemitas habían sido más sutiles, enfocadas en la exclusión económica y social. Pero la Kristallnacht fue un salto hacia la violencia física y la persecución abierta. La comunidad judía estaba devastada. Muchos buscaron desesperadamente formas de escapar de Alemania, aunque las puertas del mundo se cerraban rápidamente en sus caras. Los campos de refugiados se llenaron, pero no había suficiente espacio para todos. El mundo observaba, algunos con horror, otros con indiferencia y unos pocos con aprobación silenciosa. El pogromo no solo devastó a las comunidades judías, sino que también impactó la percepción internacional del régimen nazi. Aunque hubo condenas limitadas de gobiernos extranjeros, la brutalidad de la Kristallnacht hizo que algunos reconsideraran su relación con Alemania. Sin embargo, la falta de una respuesta significativa por parte de las potencias occidentales fue una luz verde para que los nazis continuaran con sus políticas antisemitas. La pasividad de muchos ciudadanos alemanes también se hizo notar. Muchos veían los ataques como una manifestación de un sentimiento popular. De la cooperación internacional al terror nazi, la Interpol convertida en instrumento del Tercer Reich. Desde su fundación en 1923, la Comisión Internacional de Policía Criminal, conocida como la ICPC, fue fundada con el noble objetivo de facilitar la cooperación internacional en la policía, enfocándose principalmente en la lucha contra el crimen transnacional. Pero con el ascenso de la Alemania nazi, la misión y las operaciones de la organización cambiaron drásticamente. Tras el Anschluss en 1938, cuando Austria fue anexada por la Alemania nazi, la ICPC pasó a estar bajo control nazi directo. La sede de la organización se trasladó a Berlín y su liderazgo fue reemplazado por altos funcionarios de las SS. Reinhard Heydrich fue nombrado presidente de la organización el 24 de agosto de 1940. Antes de él, también fue liderada por un miembro del Partido Nacional Socialista, Otto Steinhäusl. Bajo su liderazgo, la organización se convirtió en una herramienta de propaganda y represión nazi, enfocándose en las prioridades del régimen en lugar de su misión original de cooperación policial internacional. Con él al frente, la ICPC fue integrada en el marco más amplio de la Reichssicherheitshauptamt, que él también dirigía. Esta integración permitió una estructura de mando más centralizada y eficiente, donde la ICPC pudo coordinarse estrechamente con la Gestapo y otras agencias de seguridad nazi.
La gestión de Heydrich transformó a la ICPC en una organización que apoyaba los objetivos del régimen nazi. El enfoque se desplazó de combatir el crimen internacional a identificar y perseguir a opositores políticos, judíos y otros grupos marginados. Motivado a ello, se facilitó el intercambio de información sobre estos grupos entre los Estados miembros, convirtiéndose efectivamente en un instrumento de terror estatal patrocinado por el régimen, ahora a escala internacional. En primer lugar, la colaboración internacional incluyó el intercambio de información. La ICPC se convirtió en un conducto para compartir inteligencia sobre disidentes políticos y actividades criminales que coincidieran con los intereses nazis. La organización proporcionó a los Estados miembros información sobre individuos considerados indeseables por el régimen. En segundo término, propició la coordinación de arrestos. La ICPC coordinó con la Gestapo y otras fuerzas policiales para ejecutar arrestos y deportaciones. Esta colaboración fue particularmente evidente en la redada sistemática de judíos en toda Europa, donde las bases de datos de la organización se utilizaron para identificar y localizar objetivos. De tercera, y la más importante para los objetivos del Tercer Reich, fueron las operaciones internacionales. Completamente alineada con la administración de Hitler, la ICPC facilitó la extradición de disidentes políticos y criminales a la Alemania nazi. Esto incluía el arresto de individuos en países neutrales que se oponían al régimen, a menudo llevándolos a su deportación y persecución. Durante la guerra, sus actividades se estancaron a medida que muchos países miembros retiraron su apoyo debido a la alineación de la organización con las políticas nazis. El enfoque en la represión política eclipsó los objetivos originales de cooperación internacional contra el crimen. Para el final de la guerra, la ICPC se había vuelto en gran medida ineficaz como organismo de aplicación de la ley, sirviendo principalmente a los intereses del régimen nazi. El liderazgo de Heydrich y la participación de altos funcionarios de las SS, como Arthur Neve y Ernst Kaltenbrunner, quienes lo sucedieron en el liderazgo del espacio multilateral, consolidaron aún más el papel de la organización en el aparato de seguridad nazi. Estos individuos fueron responsables de implementar políticas que facilitaron el Holocausto y la persecución de opositores políticos. Su control sobre ella garantizó que operara como una extensión de las SS en lugar de una organización policial independiente. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ICPC fue restablecida como la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol, con un renovado enfoque en la cooperación internacional y la lucha contra el crimen. Sin embargo, el legado de sus actividades durante la guerra continuó afectando su reputación y operaciones durante varios años. Invasión de Checoslovaquia, represión cultural y terror nazi. Las raíces de la ocupación nazi de Checoslovaquia se remontan al Acuerdo de Múnich de septiembre de 1938, donde Gran Bretaña, Francia, Alemania e Italia acordaron ceder los Sudetes, una región fronteriza de Checoslovaquia con una significativa población alemana, a la Alemania nazi. Esta concesión se hizo bajo el pretexto de evitar una guerra, pero solo sirvió para envalentonar a Hitler y debilitar las defensas checas. El Sudetenland fue oficialmente anexado el 1 de octubre de 1938, desmantelando las fortificaciones fronterizas de Checoslovaquia y dejando al país vulnerable. El 15 de marzo de 1939, Hitler violó el Acuerdo de Múnich al invadir las partes restantes de Checoslovaquia, específicamente las provincias checas de Bohemia y Moravia. La invasión fue rápida y encontró poca resistencia, ya que el gobierno checo ya había sido desestabilizado por las concesiones anteriores. Este territorio fue considerado estratégico para el esfuerzo bélico alemán, siendo confiada su administración a líderes nazis que implementaron políticas de represión y germanización. Tras la invasión, Hitler declaró el establecimiento del Protectorado de Bohemia y Moravia, con la administración alemana ejerciendo control directo sobre la región. El protectorado fue establecido como un estado títere, que aparentemente mantenía una apariencia de gobierno local. Emil Hácha, el último presidente de Checoslovaquia, fue coaccionado para firmar la pérdida de independencia del país durante una reunión con Hitler en Berlín. Fue nombrado como el jefe de Estado nominal, con el título de presidente del Estado,
pero sus poderes eran severamente limitados. La verdadera autoridad estaba en manos del Reich Protector, que actuaba como representante de Hitler. Inicialmente, Konstantin von Neurath sirvió como Reich Protector, pero en septiembre de 1941 fue reemplazado por Reinhard Heydrich. Bajo el liderazgo de Heydrich, el protectorado se convirtió en un sitio de represión y persecución intensas, especialmente contra los judíos y los disidentes políticos. Desde el inicio de su mandato, tomó medidas drásticas para eliminar cualquier forma de expresión cultural que pudiera desafiar la ideología nazi. Se prohibieron todas las organizaciones culturales y deportivas checas y se suprimieron las actividades de instituciones educativas y artísticas. El objetivo era despojar a la población checa de su identidad cultural y promover una cultura alemana que se alineara con los valores del Tercer Reich. La represión cultural incluyó la censura de la prensa y la literatura, donde cualquier contenido considerado subversivo o que promoviera el nacionalismo checo fue estrictamente controlado. Las bibliotecas fueron revisadas y muchos libros fueron destruidos o prohibidos. Esta política de censura se extendió a los medios de comunicación, donde se impuso una narrativa que glorificaba a Alemania y demonizaba a los checos y a otras nacionalidades. Su administración se caracterizó por métodos despiadados. La represión política se centró en diferentes visiones opositoras, especialmente comunistas y nacionalistas. La Gestapo, bajo su mando, llevó a cabo una vigilancia extensiva, arrestos y ejecuciones de aquellos considerados amenazas para el régimen nazi. La población judía en el protectorado de Bohemia y Moravia fue especialmente afectada por las políticas de Heydrich. Sus políticas no se limitaron a la represión física, sino que también incluyeron un esfuerzo sistemático por despojar a los judíos de sus derechos y propiedades. Se implementaron leyes que restringían su participación en la vida económica y social, lo que llevó a la ruina de muchas familias judías. En octubre y noviembre de 1941, se llevaron a cabo juicios sumarios en tribunales especiales que resultaron en la condena a muerte de 342 personas, mientras que miles más fueron arrestadas y entregadas a la Gestapo. En noviembre del mismo año, ordenó el establecimiento del gueto de Theresienstadt, que sirvió como un campo de tránsito para los judíos que eran deportados a campos de exterminio. Theresienstadt, bajo su administración, se convirtió en una fachada propagandística para engañar al mundo sobre el verdadero destino de los judíos deportados. Mientras los trenes llevaban a miles a su muerte, el régimen nazi presentaba Theresienstadt como un asentamiento modelo. En 1930, había aproximadamente 118.000 judíos en la región, pero la mayoría fueron deportados a campos de exterminio. No satisfecho con la represión política y la persecución de los judíos, Heydrich también buscaba controlar la vida cotidiana de los checos. Ofreció incentivos económicos a los trabajadores checos para fomentar su colaboración con el régimen nazi, como salarios equivalentes a los de los alemanes. Sin embargo, esto no significó una mejora en sus condiciones de vida, ya que la mayoría de las políticas estaban diseñadas para beneficiar a la Alemania nazi y su esfuerzo bélico. La represión se extendió a todas las esferas de la vida social. Heydrich no dejó ningún aspecto sin supervisión. Su administración estaba obsesionada con el control total, utilizando tanto el miedo como la manipulación para mantener la subordinación de la población. La aparente normalidad de la vida cotidiana ocultaba una maquinaria de opresión que monitoreaba y castigaba cualquier desviación de la línea nazi. A pesar del ambiente opresivo, surgieron movimientos de resistencia en Checoslovaquia. Diversos grupos, incluyendo el Partido Comunista y organizaciones nacionalistas, llevaron a cabo actos de sabotaje y subversión. El terror decretado. ¿Cómo Heydrich usó los decretos de noche y niebla? Heydrich desempeñó un papel crucial en la implementación de los decretos de noche y niebla, aquella política nazi diseñada para eliminar a cualquier alma que osara oponerse al régimen en los territorios ocupados durante la Segunda Guerra Mundial. Los nazis y su amor por los decretos, estos en particular firmados por Adolf Hitler en diciembre de 1941, le dieron a Heydrich, como jefe de la Oficina Principal de Seguridad del Reich, un poder casi ilimitado para lidiar con la resistencia. Todo comenzó cuando, en el verano de 1941,
una gran cantidad de tropas alemanas decidieron que la ocupación de Francia ya no era lo suficientemente emocionante y se marcharon a invadir la Unión Soviética. Esta repentina mudanza militar causó una explosión de actividad de resistencia comunista en toda la Europa ocupada, incluida, claro está, Francia. En consecuencia, los valientes soldados de la resistencia intensificaron sus esfuerzos, dirigidos principalmente contra las unidades de ocupación, y los actos de sabotaje se convirtieron en la actividad favorita de muchos. Las líneas de comunicación alemanas comenzaron a desmoronarse gracias a estos intrépidos saboteadores. La contrainteligencia alemana redobló sus esfuerzos y capturó a una gran cantidad de miembros de la resistencia y saboteadores, pero esto significó más juicios por tribunales militares ya sobrecargados. Hitler, al ver la situación, pensó que el sistema de justicia militar era un fastidio innecesario y demasiado blando. Decidió que era hora de dejar de jugar a la justicia y pasar a la intimidación pura y dura. El mariscal de campo Wilhelm Keitel objetó que no era práctico condenar a muerte a todos los resistentes potenciales. Además, dijo, los tribunales militares se negarían a cooperar. Pero en diciembre de ese mismo año, Hitler firmó los decretos de Noche y Niebla, otorgando a Heydrich y a la Reichssicherheitshauptamt amplios poderes para manejar la resistencia en los territorios ocupados. El decreto reemplazó a la política anterior de largas penas de prisión, reeducación y toma de rehenes. Ahora, las autoridades alemanas podían secuestrar a aquellos que pusieran en peligro la seguridad alemana durante la noche, asegurándose de que desaparecieran sin dejar rastro. En este punto, para el gobierno nacionalsocialista, arrestar y matar gente en secreto era un acto de justicia. Bajo la dirección de Heydrich, la Reichssicherheitshauptamt implementó estos decretos de manera sistemática. Los sospechosos eran arrestados en plena noche, transportados a campos de concentración y torturados para obtener cualquier información sobre la resistencia. Y claro, muchos prisioneros simplemente desaparecían sin dejar rastro. La eficiencia nazi en su máxima expresión. Las autoridades aplicaron este decreto principalmente en la Europa occidental ocupada: Bélgica, Francia, Luxemburgo, Noruega, Dinamarca y los Países Bajos. Heydrich también ordenó que los prisioneros fueran trasladados a Alemania, donde eran juzgados por tribunales especiales. Estos juicios, si se les puede llamar así, eran meros formalismos. La mayoría de los acusados eran condenados a muerte o a largas penas de prisión. Aquellos que no eran condenados a muerte y lograban culminar sus condenas eran enviados directamente a campos de concentración, generalmente a Gross-Rosen y Natzweiler-Struthof. Allí vestían chaquetas marcadas con el acrónimo NNN para identificar su condición especial de prisioneros de Nacht und Nebel. Los decretos de Noche y Niebla tuvieron un impacto devastador en la resistencia en los territorios ocupados. El miedo a la desaparición y la tortura disuadió a muchos de participar en actividades de oposición. Bajo su mando, la Reichssicherheitshauptamt también utilizó los decretos para eliminar a los judíos de los territorios ocupados. Muchos prisioneros judíos fueron deportados a campos de exterminio, donde por supuesto fueron asesinados. La implementación de los decretos de Noche y Niebla no pasó desapercibida en la escena internacional. En 1942, el gobierno de los Países Bajos protestó por el trato dado a los prisioneros holandeses bajo estos decretos. Pero, como era de esperar, la falta de una respuesta contundente por parte de las potencias aliadas solo alentó a Heydrich y al régimen nazi a continuar con sus políticas de terror. El Holocausto burocratizado. ¿Cómo Wannsee formalizó el genocidio? El 20 de enero de 1942, en una villa junto al lago Wannsee, en Berlín, se llevó a cabo una reunión que, sin lugar a dudas, se convirtió en un evento devastador para millones. Fue la conferencia de Wannsee, una muestra palpable de la burocracia asesina que Reinhard Heydrich y sus secuaces manejaban con la precisión de una máquina expendedora de muerte. Este evento no fue el génesis de la política de exterminio. Más bien, fue la formalización de una barbarie que ya se encontraba en marcha, un carnaval macabro de delegados de la muerte. Heydrich, con su aire de superioridad, se encargó de abrir el evento. La incongruencia del lugar con la agenda que se iba a tratar era más que evidente. El evento reunió a 15 altos funcionarios del régimen nazi, cada uno con su propio toque de crueldad calculada.
para coordinar la implementación de la solución final. Con una frialdad que haría ver a un iceberg más cálido que el sol, Heydrich, el segundo al mando de las SS, presentó un discurso que equivalía a una receta para la aniquilación masiva. Aseguró que la eliminación de los judíos no solo era necesaria sino inevitable, como si estuviera hablando de recortar un jardín en lugar de exterminar a toda una raza. Desde el inicio de la guerra, y especialmente después de la invasión de la Unión Soviética en junio del 41, los Einsatzgruppen habían estado haciendo su parte para limpiar los territorios ocupados, cumpliendo su rol de verdugos itinerantes. Los informes ya hablaban de cientos de miles de judíos asesinados, lo que hizo que la necesidad de una solución más eficiente y estructurada se hiciera más clara de lo que había sido hasta ahora. La guerra estaba en pleno auge, y el régimen nazi necesitaba consolidar su control sobre Europa mientras extendía su fantasía de pureza racial. Durante la conferencia, se discutió minuciosamente quién sería el objetivo de la solución final. Los asistentes discutieron las categorías de judíos que serían exterminados, estableciendo criterios para su tratamiento. Se habló de ascendencia judía mixta y cómo estas personas serían categorizadas como indeseables. La burocracia del genocidio estaba en pleno funcionamiento. El lenguaje era deliberadamente eufemístico. Los judíos no serían asesinados, serían evacuados hacia el este, donde en lugar de ser utilizados como mano de obra o reformados, terminarían en campos de exterminio. Los métodos discutidos eran aún más inquietantes. Heydrich mencionó el uso de un instrumento poco conocido hasta entonces, las cámaras de gas. Se trataba de una técnica que todavía no se había implementado a gran escala. Entre los asistentes estaban figuras clave como Adolf Eichmann, el maestro de la logística de las deportaciones, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, y otros altos funcionarios de diversas agencias. Cada uno de ellos recibió instrucciones precisas sobre su rol en la puesta en marcha de la solución final, asegurando que todos los departamentos del gobierno estuvieran perfectamente sincronizados en este esfuerzo de exterminio. Heydrich, al reunir a estos funcionarios, se aseguró de que la solución final no fuera solo un acto masivo de brutalidad desorganizada, sino una operación meticulosamente planeada y ejecutada. Lo más aterrador de la conferencia no fue la discusión en sí, sino que no hubo una sola voz de oposición. La falta de objeciones mostró una aceptación general de la ideología antisemita y una deshumanización profunda. Los judíos no eran vistos como seres humanos, sino como un obstáculo que debía ser eliminado con la misma indiferencia que uno podría usar para deshacerse de unos zapatos viejos. Una vez concluida la conferencia, se pasó a la implementación de los planes discutidos. Las decisiones se convirtieron en acciones y miles de judíos fueron deportados desde guetos en toda Europa hacia campos de exterminio en Polonia, como Auschwitz, Treblinka y Sobibor. La conferencia de Wannsee formalizó el genocidio a gran escala y estableció un marco administrativo tan eficiente que podría haber sido el orgullo de cualquier empresa multinacional. Los informes enviados a Berlín registraban con gran nivel de detalle el número de muertos, las localidades de las masacres y las razones detrás de cada asesinato. Estos documentos también reflejaban la mentalidad burocrática con la que Heydrich abordaba la solución al problema de los enemigos del Reich. El impacto de la conferencia de Wannsee en las comunidades judías de Europa fue devastador. Aldea tras aldea fue arrasada, las poblaciones eliminadas con una rapidez que superaba cualquier pesadilla. Los pocos sobrevivientes vivieron en un estado de constante miedo y persecución, con la realidad de la solución final, convirtiéndose en una sombra omnipresente sobre sus vidas. Operación Antropoide, la muerte de Heydrich y la venganza nazi. Reinhard Heydrich, un nazi que parecía imbatible, se encontró con su destino un 27 de mayo de 1942 en Praga, Checoslovaquia. Con la llegada de Jan Kubis y Josef Gabčík a fines de 1941, dio comienzo la Operación Antropoide. Se instalaron en Praga de manera clandestina. En esos primeros meses aprovecharon para contactarse con la resistencia. Planearon el atentado. En su investigación descubrieron que Heydrich se movía despreocupadamente por toda la zona. Vivía en un gran castillo y todas las mañanas hacía el mismo camino a la misma hora. Luego de unos pocos días de estudio,
y gracias a la previsibilidad en los movimientos del nazi, descubrieron que esa curva en el camino que obligaba al chofer a aminorar la marcha era la ideal para intentar matarlo. Praga, 27 de mayo de 1942, domingo por la mañana. Un sol tibio golpea contra el asfalto. En la calle hay algo de movimiento. Pasan autos, gente caminando, los tranvías se empiezan a llenar. 3 hombres tratan de pasar desapercibidos. Están ajenos al movimiento cotidiano. Solo están pendientes de la llegada de un auto. Pero el auto se demora. No había sucedido nunca durante los meses previos. ¿Alguien los delató? Armados con una metralleta Sten y una granada antitanque modificada, esperaron pacientemente el momento oportuno. La mañana del ataque, Heydrich viajaba despreocupadamente en su Mercedes 320 cabriolet descapotable, acompañado por su chofer, el SS Oberscharführer Johannes Klein. Los 3 hombres se impacientan, piensan en abortar el plan, hasta que a lo lejos ven aparecer al Mercedes-Benz descapotable. Viene rápido, pero eso no importa. Cuando se acerque a ellos, disminuirá la velocidad. Una curva muy pronunciada lo obligará. Por eso eligieron apostarse en ese lugar. El Mercedes es manejado por un chofer. En la parte de atrás, solo, viaja Reinhard Heydrich, el Reichsprotector de Bohemia y Moravia. Es tanto su poder, tanta su megalomanía, que no cree necesario protegerse. Se siente inexpugnable, viaja sin custodia, en un descapotable sin blindar. Pero esa mañana quedaría demostrado que era vulnerable. Cuando el auto aminora la marcha para tomar la curva, uno de los hombres se para frente a él y blandiendo un arma apunta contra Heydrich. Aprieta el gatillo, pero el disparo no sale. El arma está trabada. Quien desenfunda entonces es el nazi, que se incorpora y apunta contra su agresor, pero cuando intenta descender del auto una detonación lo aturde y lo lanza para atrás. Una granada falla su blanco, el asiento trasero, pero cae pegada a la rueda derecha. El auto se eleva en el aire, menos de un segundo, y cae pesadamente. Una nube de humo impide ver qué sucede. Todo ocurre en esos instantes imprecisamente. Se escucha algún grito, el crujido de los pasos sobre vidrios rotos, el olor a pólvora y a goma quemada espesan el ambiente. El chofer corre detrás de uno de los agresores. Heydrich también baja del auto con su arma. Da unos pocos pasos, tambalea y cae de espaldas. Está herido. Los atacantes salen corriendo en busca de refugio. Escapan creyendo que la misión había sido un gran fracaso. Vieron a Heydrich bajar caminando de su auto y hasta empezar una persecución. Habían desaprovechado la ocasión de su vida. El arma trabada, los nervios, la falta de puntería para acertarle al asiento trasero con la granada. No solo no lo habían asesinado, sino que seguramente con su fracaso habían impedido que otros lo hicieran después, porque las medidas de seguridad se reforzarían. Debían esconderse porque las represalias serían inmediatas y fatales. Los perseguirían a ellos, a su familia, a sus amigos, intentarían destruir a la resistencia y se vengarían de los ciudadanos comunes. Pero Heydrich había colapsado apenas bajar del descapotable. Fue llevado de inmediato al hospital, pero no aceptó ser intervenido por médicos de Praga. Había perdido la confianza en los checos. Exigió que le enviaran especialistas desde Berlín. Las heridas no eran mortales, pero revestían alguna gravedad. El bazo tenía esquirlas incrustadas, algunas costillas se habían fracturado y el diafragma se había perforado. Pero lo peor, lo que no habían calculado, fue una infección generalizada que lentamente lo invadió. En las heridas se encontraron largos pelos. Creyeron que se trataba de un arma especial diseñada para envenenar o infectar a la víctima. Tardaron en determinar que eran crines de caballo que ejercían de relleno del tapizado del lujoso auto. Los ingleses podían sentirse doblemente orgullosos del atentado. Lo habían financiado y mantenían el secreto sobre el descubrimiento de la penicilina. El 4 de junio de 1942, Reinhard Heydrich murió en un hospital de Praga. 5 días después se realizó su funeral en Berlín. Fue un acto de Estado. Todos los jerarcas nazis estuvieron presentes. El último orador fue el mismo Hitler. Se lo vio muy conmovido. Simultáneamente, en esa Praga bajo dominio nazi, el clima no era de luto, sino de venganza. Las redadas eran casa por casa. Se ofreció una enorme recompensa a quien proporcionara datos de los responsables.
Más de 70 personas fueron asesinadas como represalia en esos primeros días. Los alemanes debían hacer equilibrio por un límite delgado. Por un lado, querían hacer tronar el escarmiento, instalar más temor en la población y apagar su sed de venganza, y por el otro no querían que el clima de bienestar y aceptación que reinaba hasta ese entonces en gran parte de la sociedad checa se evaporara. La radio transmitía una proclama varias veces por hora. El 27 de mayo de 1942 se ha cometido en Praga un atentado contra el Reichsprotektor Heydrich. Para el arresto de los culpables se ha previsto una recompensa de 10 millones de coronas. Cualquiera que dé cobijo a esos criminales, les proporcione ayuda o conociéndolos no los denuncie será fusilado con toda su familia. El comunicado continuaba instaurando el estado de sitio, prohibiendo toda reunión pública o privada y reiterando que cualquiera que violara esas disposiciones sería fusilado de inmediato. Pero la venganza de los alemanes no terminó en esas 70 muertes. Liquidaron a un pueblo entero, Lee dice. Mataron a todos sus hombres, mujeres y niños. Tampoco se detuvieron en ese punto. La siguiente víctima fue el pueblo de Ležáky. Todos los hombres del poblado fueron fusilados y las mujeres y niños enviados a campos de concentración. En total, en esas primeras semanas, hubo más de 1.300 muertos derivados del atentado contra Heydrich. Los responsables seguían sin aparecer. Estos asesinatos, esta venganza casi crónica, pretendía instalar el miedo, provocar deserciones y delaciones. Lo consiguieron. Karel Kurda, que había participado en el apoyo de la operación y conocía dónde estaban refugiados quienes habían perpetrado el atentado, los denunció. Según él, solo quiso que se detuviera la masacre, que no muriera más gente. Muchos sostienen que lo hizo solo por la recompensa. El día que se presentó ante las autoridades, Kurda no la pasó bien. Fue sometido a un intenso interrogatorio. Lo torturaron, lo golpearon, lo amenazaron de muerte. Querían estar seguros de que no mentía, de que no escondía ningún dato. En la madrugada del 18 de junio, más de 700 hombres de las SS rodearon una iglesia de las afueras de la ciudad. Hubo gritos, pedidos de rendición y algunos balazos como amenaza. Pero cuando los soldados alemanes quisieron entrar a apresar a los checos, fueron recibidos con una ráfaga de disparos. Fue un combate terrible y desigual. 700 contra 7. Luego de 8 horas de combate, 21 soldados nazis habían muerto y otros tantos presentaban heridas de gravedad. De los que estaban dentro poco se sabía, solo que seguían resistiendo mientras aprovechaban que la iglesia no era fácil de abordar. El ataque recrudeció. De pronto, los atacantes se dieron cuenta de que sus disparos ya no eran respondidos. Se impuso un largo silencio. La espera duró más de media hora, hasta que algunos se animaron a ingresar. En la nave central de la iglesia encontraron 2 cuerpos sin vida y un tercero que se estaba desangrando. Buscaron, pero no encontraron a nadie más. Les resultaba imposible creer que esos 3 les hubieran dado tanto trabajo. Era imposible que así fuera, hasta que un soldado descubrió una cripta y una placa de mármol que se corría. Apenas asomó la cabeza por ese pequeño agujero, un disparo se incrustó en su frente. Todavía quedaban 4 vivos y pensaban resistir. El acceso era limitado y cada soldado que lograba bajar era abatido. Hubo que pensar otra táctica. Alguien creyó que lo mejor era hacer volar parte del mármol que cubría la cripta para agrandar el acceso. Luego de la detonación, otra vez el silencio. Pero cuando intentaron bajar otra vez fueron repelidos. Los alemanes trataron de inundar el reducto, pero tampoco lograron hacerlos salir. Mientras se lucubraban nuevas formas de acceder al escondite, se escucharon sucesivamente 4 disparos que provenían de las profundidades de la cripta, secos y consecutivos. Luego no hubo más ruidos por un largo tiempo. Los checos se habían quedado sin balas. Utilizaron las últimas 4 para suicidarse y no caer vivos en manos de los nazis. Karel Kurda cobró la recompensa. Fue una pequeña fortuna, pero no la disfrutó demasiado tiempo. En 1946, luego de la guerra, fue fusilado luego de ser encontrado culpable del delito de traición. Casi como si se tratara de un jefe de Estado, Reinhard Heydrich recibió una ceremonia espectacular en su honor, tal y como ordenó Adolf Hitler. En primer lugar, se organizó una manifestación multitudinaria en Praga que alcanzó más de 1,5 millones de personas.
antes de ser su féretro trasladado a bordo de un tren con una guardia de honor de las SS que lo acompañó hasta la misma Cancillería de Berlín. Por último, fue subido a un coche fúnebre que recorrió las calles de la capital bajo la marcha de Sigfrido, compuesta por Richard Wagner, hasta ser finalmente enterrado en el cementerio de Invalidenfriedhof. Reinhard Heydrich, uno de los nazis más recalcitrantes, uno de los más feroces, fue el único jerarca de Hitler que perdió la vida en un atentado durante la Segunda Guerra Mundial. Después de la guerra, los restos de Heydrich fueron trasladados a una tumba sin nombre. Como con los restantes jerarcas nazis muertos, los aliados no querían que sus sepulcros se convirtieran en lugares de adoración y de peregrinación para los fanáticos nazis que subsistían y que se generaron con el correr de los años.